Ilustrísimo Señor José María Cázares y Martínez, pastor y apóstol. Nació en el pueblo de La Piedad, Michoacán, el 20 de noviembre de 1832. Estudió Derecho y Teología en el Seminario de Morelia. Se tituló en Leyes en el Colegio Jesuita de San Ildefonso en México. Se inscribió en el Colegio de Abogados de México. Se doctoró en Cánones por la Pontificia y Nacional Universidad de México. Fue socio corresponsal de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera entidad que organizó la investigación científica en México. Dios fue formando el corazón del señor Cázares desde su infancia para hacer de él un buen pastor. Después de titularse en Derecho Civil y doctorarse en Cánones en la Ciudad de México en 1860 y de haberse entrenado por 2 años en el ejercicio de la abogacía, volvió a su tierra natal. Era voz común que el licenciado Cázares fue un hombre de costumbres austeras, recto, justo y firme de principios. Apoyó las causas de los indigentes y, sin acepción de personas, defendió y protegió los derechos de muchos. Su área de acción, además de Michoacán, se extendió a los vecinos estados de Jalisco, Colima y Guanajuato. Por aquellos días últimos del imperio, se presentó el ilustrísimo señor Árciga, gran pastor de la iglesia michoacana, e invitó a su antiguo alumno a que lo acompañara a la visita pastoral. En el camino le trató el punto. Cázares, o lo ordeno o lo caso. Cázares, que desde hacía tiempo lo venía pensando, renunciando a todas las cosas, inició el camino de los que siguen a Jesucristo con un corazón indiviso y lo sirven en la persona de sus semejantes. En agosto de 1869 entró a ejercicios y enseguida recibió una por una todas las órdenes sagradas, desde la tonsura hasta el presbiterado. Unos meses después de haber sido ordenado sacerdote, acompañó al señor Árciga al Concilio Vaticano I como su teólogo consultor. El concilio fue interrumpido por la guerra franco-prusiana y la invasión de las tropas garibaldinas que se ocupaban de la reunificación de Italia, por lo cual muchos temas interesantes quedaron solo en el debate o la propuesta o simplemente en el tintero. Más tarde se verá que su proyecto pastoral se inspiró en gran parte en el concilio. Al igual que Cázares, Comboni asistió como teólogo consultor de su obispo. Allí lanzó su convocatoria a los padres conciliares a redimir la parte central del África en la que el señor Cázares se siente invitado a volver su mirada a los olvidados. En la propuesta conciliar del tema la caridad y los pobres, siente un llamado a vivir una caridad compasiva. En la doctrina de San Alfonso María de Ligorio, nombrado doctor de la Iglesia en el concilio, se inspira para hacer su obra del Tratado de la Justicia y del Derecho para la enseñanza en el seminario. En la invitación a la propagación de las conferencias de San Vicente de Paúl, campeón de la caridad, verá un medio para extender la caridad a los pobres. Ante la propuesta de un catecismo parvo y universal hecha por San Antonio María Claret, cuyo debate no llegó a conclusión, se propuso que se utilizaran los catecismos de los jesuitas Ripalda y Belarmino. El señor Cázares más tarde evangelizará su diócesis con el Ripalda, que era el catecismo del pueblo sencillo. La propuesta conciliar del tema de la educación cristiana a todos los niveles influyó vivamente en el padre Cázares. Este era parte del proyecto planteado a sus paisanos en su discurso de 1866. Habiendo regresado de Roma, se le nombró capellán de las Hijas de la Caridad. Allí interiorizó ampliamente la labor, la espiritualidad y las constituciones de estas religiosas. Más tarde fundará a sus hijas, las Hermanas de los Pobres, llamando para su formación a una hermana de la caridad. Fue nombrado rector del seminario donde sostuvo una relación cercana con la juventud. Fue canónigo, vicario general y juez de testamentos.
lo que le acercó a los sacerdotes y le dio pericia en la administración. El gobierno, por su parte, nombró al señor Cázares, siendo canónigo, abogado de reos pobres, lo cual afianzaba su inclinación a la compasión. Como cura del Sagrario Metropolitano, adquirió experiencia en el trato con los fieles. Finalmente, el Papa León XIII, que había sido uno de los asistentes al concilio donde, sin duda, había iniciado su reflexión sobre la cuestión social que culminó en la encíclica Rerum Novarum, consagró al señor Cázares como obispo de Zamora, expresándole su deseo: que la iglesia de Zamora se regocije con un pastor próvido, diligente y provechoso. De hecho, en su tumba se lee: diligentísimo gobernante. Como el buen pastor que conoce a sus ovejas, el obispo Cázares bajó a conocer a su pueblo. Su diócesis era inmensa. Había regiones muy apartadas, zonas despobladas, montañas de difícil acceso y climas muy hostiles. Conoció de cerca la condición compleja de la mujer en sus diferentes ambientes. Estudió cuidadosamente la situación de los niños, buscando para ellos un porvenir digno. Hizo suyas las necesidades y miserias de todos los pueblos. Y los nuevos proyectos de prosperidad que traía consigo el porfiriato no le fueron ajenos. Desde el año en que llegó a la diócesis, 1879, hasta el último de su vida, 1909, recorrió todo su obispado, realizando expediciones pastorales que generalmente le llevaban 8 meses. Como un excelente estratega, visitó la parte oriente de su diócesis, la Ciénega y el Valle, la parte occidental, la Tierra Caliente y toda la zona costera. Acompañado de un grupo de virtuosos sacerdotes y seminaristas a quienes acogió no como subordinados, sino como compañeros de trabajo, y cuyo ánimo edificó con su ejemplo para que no se desalentaran. La distancia recorrida en esta visita pastoral fue de 1,758 kilómetros, a caballo, lo que corresponde a poco más de la mitad de la longitud del territorio nacional. En este mismo año, editó el Tratado de la Justicia y del Derecho, y fundó a las Hermanas de los Pobres. Recorrió toda la zona costera, abarcando parte de los estados de Colima y Guerrero, donde le encomendaban la visita de aquellas lejanas parroquias. Aquellos pueblos, al ver a su obispo y a sus sacerdotes, exclamarían al igual que el profeta: dichosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz y la salvación. El obispo Cázares, junto con el edificante grupo de sacerdotes, recorrió todos los caminos con una humildad y pobreza verdaderamente evangélicas. En su tiempo se le llamó con justa razón el obispo viajero. Los criterios que rigieron siempre su vida fueron: todo por Dios, lo que significa para él vivir la vida como un homenaje de cariño hacia Dios. Dios para el señor Cázares es el dueño de la historia, el providente que da la vida y la conserva. Es el que baja para entenderse de su pueblo y da palabras de seguridad. La consecuencia de hacerlo todo por Dios es la discreción evangélica. que solo Dios lo sepa.
Una caridad que comienza la equidad sin buscar provecho personal, tomando para sí solo lo necesario para su sustento. Una caridad que comparte sus bienes y su misma vida. Compasión, especialmente a los desprotegidos. Y así expresa al Papa su decisión. Con gusto dedicaré sin desmayo mi vida y facultades en procurar la salvación de las almas y el bien de la Iglesia. El señor cura don Abor Victoria recordaba: una noche lo oí dirigirse a Dios con tan expresivas palabras como si estuviera predicando. Yo, quietecito, lo escuchaba con gran placer. Señor, haz que te ame más y dame más amor para quererte. El obispo Cázares, sintiéndose enfermo e imposibilitado para visitar la tierra caliente, solicitó a la Santa Sede se le concediera como coadjutor al padre José de Jesús Fernández, joven y virtuoso sacerdote. Fue un hombre muy apostólico. Visitó los curatos más lejanos de la diócesis, reorganizó las zonas pastorales, le dio nuevo impulso a la educación, al seminario, consolidó canónicamente a las Hermanas de los Pobres, congregación a la que se dedicó con celo y cariño. Cázares y Martínez. Una mirada compasiva a los pobres. El señor Cázares murió en la ciudad de Guadalajara el 31 de marzo de 1909. Fue sepultado en el hoy santuario guadalupano, en donde se construyeron las primeras criptas. Sus restos, por disposición del tercer obispo de Zamora, desde 1921, descansan en la Catedral de Zamora.